bendiga, mis hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Qué bello es el Señor. Ese canto que dice: las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Amén. El tema de hoy es: debemos confiar en las promesas del Señor. Ese es el tema. Debemos confiar en las promesas de Dios. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 17. Abra sus Biblias, Primera de Reyes, capítulo 17. Debemos confiar en las promesas del Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre Celestial, te doy las gracias por permitirnos estar reunidos en esta mañana para compartir tu palabra. Quiero pedirte sabiduría. Quiero pedirte, Señor, ese discernimiento de espíritu. Quiero pedirte, Señor, que tú me ayudes a comunicar tu palabra en esta mañana de una manera sencilla y que todos capten el mensaje, Señor, desde los niños hasta los más adultos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor, y te doy muchas gracias, mi Dios. Amén. Debemos confiar en las promesas de Dios. Quiero por favor que tengan sus Biblias abiertas allí en Primera de Reyes, capítulo 17, 18 y 19. Vamos a trazar el mensaje en estos tres capítulos. Y quiero que tengan su palabra, la palabra allí abierta, por favor. Y quiero captar la atención de ustedes. Quiero que tengan por favor reverencia. Quiero pedirle a los niños que tengan reverencia, que estén sentados. Que en el momento de la predicación, por favor, no se levanten, no anden caminando, por favor, siéntense y presten mucha atención. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 16, verso 29 al verso 34, encontramos la corrupción y la idolatría de los gobernantes y su gente. Ese es el contexto anterior. Encontramos un reinado de Acaz, el reinado de Acaz sobre Israel. Y dice ese episodio anterior que Acaz hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Quiero recordar algo de la historia. Recuerden que los reyes de Israel fueron Saúl, David y Salomón. Después de Salomón, el reino se dividió en dos reinos: el reinado sobre Israel y el reinado sobre Judá. Israel eran 10 tribus y Judá eran 2 tribus, Judá y Benjamín. Hubo una división. Pero quiero resaltar que sobre los reyes de Israel, que fueron 19 reyes, los 19 reyes fueron malos, fueron corruptos. Y sobre los 20 reyes de Judá, que fueron 20, solo 8 hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová, y 12 hicieron lo malo y fueron corruptos. Yo meditando sobre el pueblo de Dios, porque estos eran el pueblo de Dios, y de los 19 reyes de Israel, todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y fueron corruptos.
Y de los de Judá, solo 8 reyes hicieron lo bueno y 12 hicieron lo malo. Sobre una gente que Dios se manifestaba, le hacía milagros, le hacía prodigios, señales. Dios estaba allí atrás de ellos. Y esos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Yo meditando en esto, ¿qué será en nuestros días cuando los gobernantes y los gobiernos no buscan a Dios? ¿No van a ser malos hoy? Creo que todos los gobiernos del mundo son malos. Creo que todos los gobiernos del mundo son corruptos. Mientras no tengan a Cristo como líder, como guía, todos los gobiernos del mundo son corruptos y son malos. Y quiero resaltar este gobierno que es de Acab. Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice este contexto anterior que Acab tuvo una esposa que se llamaba Jezabel. Y esa Jezabel quedó en la historia como una esposa malvada. Y aún en Apocalipsis es mencionada esta mujer. Y vemos que Jezabel era hija del rey de los Sidonios. Era extranjera, no era israelita, era impía. Y dice que Acab se casa con Jezabel. Y Jezabel introdujo el culto a Baal en Israel. Baal era para ellos, los cananeos, el dios de la lluvia, Dios del trueno, Dios de la fertilidad. Y dice que cuando Acab se casa con Jezabel, Jezabel trajo la adoración a Baal, a Israel como tal. Jezabel introdujo el culto a Baal en Israel. Y dice que entonces, ¿qué hizo Acab? Acab, por seguir a su esposa y las creencias de su esposa, Acab legalizó el culto a Baal y Acera. Es decir, Baal, Acera se dice en la mitología cananea que Acera era como la esposa de Baal, la mujer de Baal. Y dice que, ¿qué hizo el rey Acab? Legalizó el culto a Baal, le hizo el propio altar, le hizo un templo en Samaria, la capital de Israel. Esto es historia. Es decir, el rey Acab hizo lo malo, se hizo corrupto, se contaminó, la esposa lo contaminó y lo llevó a practicar la idolatría en la nación de Israel, el culto a Baal. Dice la Biblia en este pasaje anterior del capítulo 16 que el versículo 33 exactamente dice: también hizo acá una imagen de acera para provocar así la ira de Jehová. Si dice la historia que esta actitud idolátrica en Acab, influenciada por Jezabel, provocó la ira de Jehová. Este es el contexto. Entonces estamos delante de un rey malo, un rey corrupto que era Acab, que se casó con una inconversa, se casó con una mujer extranjera. Esta mujer llegó a Israel y contaminó la nación de Israel con la adoración a Baal, con la idolatría, con la hechicería y con todas las prácticas paganas que se hacían en la tierra de esta mujer extranjera. Esta es la historia. Y entramos entonces en el capítulo 17, donde aparece un profeta llamado Elías. ¿Han escuchado ustedes de Elías, no? Fue uno de los profetas, quizás el más grande que existió en el Antiguo Testamento, un hombre fiel a las promesas de Dios. Y dice entonces el verso 1: entonces Elías, este es el capítulo 17, Elías el tibita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Qué profeta tan maravilloso, ¿no? No va a llover hasta que mi boca lo diga. Imaginamos que él estaba tan seguro de parte de Jehová, lo que Dios le había dicho, que él vino y él habló en contra del rey Acab. Sí,
Elías se le conoce como un hombre que confrontó a los gobernantes corruptos. Elías llamó acá, lo confrontó a la nación de Israel que estaba corrompida, y este hombre de Dios confrontó con la palabra de Dios al gobierno corrupto, al gobierno malo, y lo confrontó con la palabra del Señor. Y le dijo: no va a llover por muchos años. Dice aquí en el verso 1, no va a llover por muchos años, dice aquí el verso 1. Elías lo confronta, le anuncia que no habrá más lluvia por años. ¿Saben ustedes que la lluvia era la bendición de Dios? Y el no llover era disciplina o castigo. En el tiempo bíblico, cuando llovía, eso era una bendición del Señor. Igual también hoy, ¿verdad? Gracias a Dios cuando llueve en nuestro municipio, que no tenemos agua. Y cuando Dios es tan bueno con nosotros, que en los tiempos más secos Dios envía lluvia para que llenemos nuestros tanques. Esa es la bendición del Señor, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Entonces la lluvia era la bendición de Dios, no llover era la disciplina. Y dice la historia que los sacerdotes idólatras afirmaban que Baal tenía control sobre la naturaleza, control sobre las nubes y control sobre la lluvia. Vean lo que era el dios Baal. El dios Baal, para los cananeos, era un dios que era el que tenía el control sobre la lluvia y las nubes, el que decía que lloviera o no lloviera. Eso pensaban los cananeos de Baal. ¿Y por qué Elías entonces? Dios usa a Elías y le dice: a llover por muchos años, para demostrarle al Dios de ellos, que era Baal, que el que tenía el control sobre la naturaleza era ¿quién? Era Dios, Jehová, nuestro Dios y nuestro Señor. Entonces había ese contraste allí entre Baal y entre Jehová. Por eso la moraleja de la historia del mensaje es: ¿quién es el rey de Israel? ¿O es Jehová o es Baal? Más adelante los confronta en el otro episodio, que lo vamos a relatar en un momento. Entonces vemos en la historia que Elías demuestra que Jehová es poderoso y tiene el control sobre la lluvia y no Baal. Entonces tengan mentalizado ese contraste en esta confrontación: o es Dios o es Baal, o es Dios o es la idolatría, o es Dios o es la hechicería, o es Dios o es la santería, o es Dios o los babalaos, o es Dios o todo hechizo, toda brujería. ¿En quién tenemos que creer nosotros? En Dios, porque Dios es el poderoso. Así como había ese contraste en el tiempo bíblico, ese contraste lo hay hoy. ¿En quién crees tú? ¿En Dios o estás creyendo en los ofrecimientos de Baal? ¿En quién crees tú? Y esto aquí Elías lanza una confrontación a Israel y les dice: vamos a ver qué es lo que creen ustedes. ¿Hasta cuándo van a estar viviendo en dos aguas? ¿Hasta cuándo van a estar viviendo entre dos creencias? Decídanse: o es Dios o es Baal, o es Cristo o es el mundo. Decídanse. Entonces por eso el profeta Elías es un confrontador de los gobiernos corruptos. Dice en el verso 2, del 17 al verso 7, que cuando hubo la sequía, no llovió, había sequía. Dice en el verso 2 que Dios le dice, vino la primera palabra de Jehová allí, dice: llegó a él una palabra de Jehová. Recuerden que el mensaje es: las promesas del Señor mías son, ¿verdad? Debemos confiar en las promesas de Dios. Y es que hay una promesa en el verso 2 al 7, y dice que vino palabra de Jehová que decía: apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit. Dios no se esconde en el arroyo de Querit, dice allí: vete al arroyo de Querit, que está al frente de Jordán, y beberás agua del arroyo. Y yo he mandado, vean lo bello del texto, ¿no? Yo he mandado cuervos que te den de comer. ¿Qué me enseña a mí esto? Dios tiene control sobre la naturaleza. Le puso un arroyo en Querit, apréndanse este nombre, Querit. El arroyo de Querit le daba agua a Elías
Y mientras que él estaba viviendo allí a la orilla del arroyo de Querit, Dios enviaba cuervos. Y dice que los cuervos le traían comida. Dice el texto bíblico, le traían pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde. ¿No es algo extraordinario que un ave te traiga pan y carne? Y no es tanto lo curioso que el cuervo como tal era un animal inmundo que los israelitas no podían acercarse ni comerlo, porque para Israel, según la ley, el cuervo era un animal inmundo, y Dios usa un animal inmundo, el cuervo, para que le lleve pan y carne a Elías en el arroyo de Querit. Esta promesa me enseña que Dios tiene el control sobre la naturaleza, y que Dios, en medio de todas las cosas que puedan estar pasando en nuestra nación, todo lo que pueda estar pasando en el municipio Infante, allí estás tú en el arroyo de Querit, y Dios te da agua, y Dios usa cuervos, y los cuervos te dan comida, porque hasta el día de hoy Dios te ha alimentado. Cuando hablamos de los cuervos, a veces Dios utiliza a las personas que menos nosotros pensamos para que nos den alimento y nos ayuden. Personas que tú menos piensas, personas inconversas, personas sin Dios, personas sin Cristo. Dios la usa para que te sustente. Entonces, del 2 al 7 encontramos esta gran verdad. Yo les he ordenado que te lleven comida a los cuervos. Y dice que él obedeció. Elías obedeció la promesa de Dios. Dios le dice, ve al arroyo de Querit, allá vas a tomar agua, y allá los cuervos te van a llevar pan y carne. ¿Y qué hizo Elías? Obedeció. Tuvo obediencia, dice el texto bíblico. Pero dice que pasados algunos días, en el verso 7, el arroyo se secó. ¿Por qué se secó el arroyo? ¿Qué llena los arroyos? ¿Qué llena los ríos? La lluvia. Y él mismo profetizó que no va a llover por parte de Dios. Cuando dejó de llover, entonces el arroyo se secó allí en Querit. Cuando se seca el arroyo, Elías tenía que entonces decir, y ahora, Señor, y ahora que voy. No, Elías no se quejó, porque Elías no estaba confiando en el arroyo de Querit, sino que Elías estaba confiando era en Dios. Dios te provee del arroyo de Querit, pero si el arroyo de Querit se te seca, tú no debes ponerte triste, porque tu confianza está en Dios y no en el arroyo de Querit. Entonces, en este episodio encontramos a un Elías en el arroyo de Querit. Se secó el arroyo, y entonces él se queda allí, confía en Dios. Y recuerden, Dios no abandonó a Elías. Había sequía, no había comida en la tierra, todo escaseó, una escasez muy grande en la nación de Israel. Y Elías no se quejó. Elías confió, aunque el arroyo de Querit se secó. Y dice que Elías estaba en la expectativa. Y Dios no se olvidó de Elías, sino que dice el texto bíblico, entonces vino otra vez palabra de Jehová a Elías. Y entonces allí vemos el versículo 8. En el versículo 8 encontramos entonces, vino palabra de Jehová a Elías. Y le dice, vete a vivir a una aldea llamada Serepta, que está en la ciudad de Sidón. Apenas salió de Querit y ahora llega a Serepta. ¿Sabe qué era Serepta? Serepta, una ciudad en Sidón, donde Dios le había ordenado, dice el texto bíblico, una viuda que te dé comida. Dios le ordenó a una viuda que vivía en Serepta que le diera comida. Esto es contra toda naturaleza humana, contra todo racionamiento humano. Dice que la viuda le iba a sustentar a Elías en tiempo de sequía. Si tú tienes necesidad, ¿qué esperas tú? Que Dios te presente al frente a un millonario, a un rico. Tú quieres que Dios te presente al más pudiente de la iglesia, que Dios te presente al más poderoso del municipio, y Dios te diga,
ve a la casa de la alcaldesa que ella te va a mantener por todos estos meses. ¡Wow! ¿Ah? Pero Dios le dice, para seguir probando y haciendo crecer a Elías, le dice, yo te voy a sustentar y te voy a llevar para que... Y le dije a la viuda en Serepta, la más pobre, ella te va a mantener. Para que Elías entendiera que no esté confiando en los hombres, no esté confiando en gobernantes, no esté confiando en políticos, sino que confíe en Dios. Y Dios lo llevó a la viuda en Serepta. Pero no solo eso, es lo curioso, ¿no? Que del arroyo de Kerit a Serepta habían 160 kilómetros. O sea, eran 3 días caminando, 3 días a pie, 3 días que él iba a caminar sin agua. Porque el arroyo se secó, no había agua. Y Dios lo manda 3 días de camino a Serepta. Y Serepta era un territorio enemigo, era un territorio gentil, era un camino peligroso, ya que acá estaba buscando a Elías, porque Elías fue el causante de la sequía. Elías profetizó, vino sequía, y acá el rey empezó a buscar a Elías. Y entonces vemos que Serepta era un sitio peligroso. ¿Quién era Serepta? Serepta era la ciudad natal de Jezabel. Así que Dios lo mandó a la boca del lobo. El marido lo está buscando porque envió la sequía. La mujer es mata profetas. Según la historia, Jezabel se le conocía como la mujer mata profetas. Y Dios le dice, anda al territorio de Serepta, de Sidón. Allá es el territorio donde nació esta mujer, donde el papá de esta mujer estaba liderando, gobernando. Dios lo estaba mandando a la boca del león por un camino peligroso, 3 días de camino, y lo están buscando. Entonces, Elías, ¿qué dice la Biblia? Elías obedeció, fue a Serepta. Serepta significa casa de fundición, lugar de ardientes pruebas. Eso significa Serepta, lugar de fuertes pruebas. Y Elías, obedeciendo a Dios y su promesa, porque Dios le dijo, ve, primero le dijo, en el arroyo vas a tomar agua, y los cuervos te van a dar comida. Esa es una promesa. Y él la creyó. Ahora le dio otra promesa y le dijo, yo he ordenado a una viuda que allí te sustente y te dé comida. ¿Qué hizo Elías? Creyó las promesas del Señor, mías son. Creyó. Y Elías fue. Dice que Elías fue de ese lugar a Serepta de Sidón, ciudad natal de Jezabel. Él se dirigió hasta allá, y cuando llegó a la puerta de Serepta, consigue una mujer. Dice la Biblia allí, consigue una mujer. Eso es en el versículo 10. Elías se dirige a Serepta y luego llega a las puertas del pueblo, y allí vio una viuda que estaba recogiendo leña. Y no era común recoger leña en las puertas. Recuerda, cuando usted va a buscar leña se mete para el monte. La puerta era donde pasaba todo el mundo, donde siempre había gente amontonada. Ella tenía que buscar ir al monte leña, no, estaba en la puerta buscando leña. Allí estaba como esperando a Elías. Y cuando llega Elías, dice la historia entonces en el versículo 11 que Elías le dice, epa mujer, dame agüita ahí, en una taza. Dame agüita ahí en una taza. Y dice que la mujer se regresó y fue a buscarle agua. Y cuando iba a buscar agua, él la llamó y le dijo, tráeme también un poquito de pan. Vimos cómo él estaba confiado. Él dijo, esta es la viuda. Esta es la viuda que el Señor me ha puesto. Y entonces cuando iba a darle a buscar el agua, que iba caminando, le dijo, mujer, ya va, espérate ahí. Tráeme también pan, oíste que tengo hambre. Confianzudo Elías, ¿no? No es confianzudo. Él estaba confiando en la promesa de Dios. Dios le dijo, es una viuda. Él vio la viuda y dijo, esta es la mujer. Y le pidió pan. ¿Qué dice la viuda en el versículo 12? La viuda le responde, por el Señor, su Dios, no tengo ni un pedazo de pan en la casa. La mujer le dice, por el Señor tu Dios. Recuerden, ella era de Serepta de Sidón.
Ella era cananea, su dios era Baal, pero ella reconoce que ese hombre que está allí es Elías, que era de Israel. Por la vestimenta reconoció que era israelita, y entonces le dice: por tu Dios en mi casa no tengo nada, no tengo un pedazo de pan, solo me queda un puñado de harina fresca y un poquito de aceite en el fondo, en el jarro. Y estaba juntando algo de leña aquí afuera, para preparar la última comida. Después mi hijo y yo nos morimos. Era una viuda, estaba limpia. Dice la Biblia que lo que tenía era un puñado de harina. ¿Saben qué es un puñado de harina? Usted mete así, saca así y lo tiene así. Esto es un puñado de harina. Y eso es lo que tenía la viuda. Para ella cocinar, para su hijito y para ella. Para eso estaba buscando la leña. Comía y dijo: como no tengo más, nos morimos. Y aún así Elías le dice: anda pues, prepara. Pero vas a preparar primero para mí. Y después que yo coma, come tú y tu hijo. Él estaba confiado en la promesa de Dios. Él estaba obedeciendo a Dios. Dios le dijo: es una viuda. Y esa era la viuda. Ella te va a alimentar. Como está la mujer que me va a alimentar. Yo veo que no tiene nada. Yo veo que es una limpia. Lo que tiene un puñado. Pero mi rey de reyes, mi señor de señores me dijo: esta mujer te va a alimentar mientras estés allá, con ese puñito de harina. Por eso es que él confianzudamente le dice: anda y prepara para mí primero. Dice aquí el texto bíblico: prepara para mí, me das comida y después comes tú. Dice en el 13: y Elías le dijo: no tengas miedo, chica. Es una exclamación. Sigue adelante. Exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí, y luego lo que sobre de comida para ti y para tu hijo, de un puñado, come Elías primero, y lo que le sobre entonces para ti y para tu hijo. Cualquiera puede traer este principio, como lo están usando hoy en día los falsos profetas y los prósperos, donde están enseñando como principio de que todo lo que tú tienes, así sea muy pobre, tráelo al profeta, o tráelo al apóstol, o tráelo al pastor. Lo que tú tienes, dalo todo, tráelo, que Dios, como la viuda de Sarepta, te va a dar sobreabundante. Y eso se usa como principio para engañar a la gente, para estafar, para robar a la gente y quitarle el dinero a la gente. Recuerden, al profeta Elías lo mandó Dios para que la viuda, y le dijo: ella te va a alimentar. Elías confió en la promesa de Dios y fue y dijo: yo no le veo a esta mujer una Explorer, no le veo una mansión de 3 pisos, no le veo una buena vestimenta, no parece millonaria. Sabía que era una viuda pobre, pero él confió en la promesa de Dios, que Dios dijo: yo te voy a alimentar. Y así como en el arroyo de Kerit envié cuervos para que te dieran comida, ahora voy a utilizar la viuda más pobre de la región para que te alimente. Eso era una viuda. Las viudas en Israel estaban totalmente solas. Los israelitas las ayudaban. La ley establecía una ley donde había que ayudar a las viudas que estaban solas. Y esta mujer no tenía nada, esperaba morirse después de comer. Entonces, viendo aquí el pasaje bíblico, el Señor, Dios de Israel, dice, le dijo a la mujer: siempre habrá harina y aceite de oliva en tu recipiente hasta que el Señor haga llover de nuevo. Así le dice Elías a la mujer, y la mujer fue, cocinó. Es más, él pidió la que estuviera más cerca de la brasa, la mejor, que el sabor fuera brasa, que estuviera bien tostadita. Era exigente Elías, pero Elías exigió porque fue Dios quien lo mandó. Hoy en día los falsos profetas le exigen a las iglesias y le exigen a las ovejas que den su dinero para estafarlos y engañarlos, y usan este texto bíblico, pero Dios no los manda. Se están mandando ellos mismos para robar a los pobres hermanos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. ¿Me están entendiendo, verdad? Dice entonces que en este pasaje bíblico comieron tranquilamente, y así fue. Dice la historia que después que comieron, la comida no escaseó. Dice la historia bíblica, ¿no?, que Elías
duró en Serepta como 2 años y un poquito más. Porque cuando nosotros vamos al 17:1, dice que Elías dijo, no habrá lluvia en estos años. Él no dijo cuánto, ¿verdad que no? Dijo, no habrá lluvia en estos años. En el 17, versículo 8 al 25, Elías y la viuda y su casa, o sea, su hijo, comieron muchos, dice la Biblia, comieron muchos días. Muchos días, tampoco dice el tiempo. Comieron muchos días, hasta el día que Jehová hizo llover otra vez. En el 17 dice que algún tiempo después, Elías revivió al hijo de la viuda. Porque sucedió que mientras que él estaba viviendo con la viuda le dio una habitación en lo alto, en un lugar alto. Y dice que mientras estaba viviendo allí, el hijito se murió. Y no estaba salada, diría la mujer, estoy salada, me llegó un profeta y ahora se me muere el hijo, el único que tengo. Y eso está en el episodio que sigue del 17 al versículo 24. Dice, tiempo después, el hijo de la mujer enfermó, cada día empeoraba y finalmente se murió. Así dice el versículo 17. La viuda dijo, ay Dios, ay hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Dice que Elías entonces dijo, tranquila mujer, dame aquel muchacho. La historia dice que parece que era un muchacho de brazos, se podía cargar, porque él le dijo, dame muchacho, y Elías lo cargó. Dice la historia que Elías cargó al muchacho, lo quitó el brazo de su madre, subió la escalera. Cuando dice subió la escalera y subió a su habitación, es decir, Elías tenía una habitación en la parte de arriba, era una casa que tenía quizás 2 partes, subió la escalera y en la parte de arriba, la Biblia llama una habitación, un aposento donde Elías oraba y oraba y oraba, ¿no? Los comentaristas dicen que era un lugar privado de buscar a Dios de Elías allí en casa de esa viuda. Y dice que él subió con el niño, a lo que él sube con el niño, entonces Elías clamó al Señor, hizo esta oración. Oh Señor mío, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa a provocar la muerte de su hijo? Y Elías tendió sobre el niño 3 veces y dice tendió el niño se tendió sobre el niño, se acostó arriba del niño 3 veces y clamó al Señor, oh Señor mío, te ruego que le devuelva la vida a este niño. Y dice que el Señor oyó la oración de Elías y dice que el niño revivió. Lo interesante del caso es que aquí vemos 2 hechos extraordinarios. Primero aprendimos del control de Dios sobre la escasez y el sustento material. Allá en el arroyo de Querit, un cuervo. Dios tiene control y nos sustenta todas las cosas en medio de la escasez. Utiliza arroyos, se secan arroyos, utiliza cuervos. Dios utiliza a quien Él quiera para sustentarlo. Pero en esta parte enseña que Dios tiene el control aún sobre la muerte física. Vean lo poderoso que quiere demostrarle Dios a Israel, que estaban buscando a Baal. Dios les quiere demostrar a la nación de Israel que el poderoso es Él y que Él tiene el control sobre la lluvia, sobre la naturaleza y sobre la alimentación de ustedes, y que Él tiene el control sobre la muerte. Dice que se tendió sobre el niño 3 veces y el niño revivió. Elías lo tomó, Elías bajó la escalera y le dijo a la mujer, aquí tienes mujer a tu hijo, revivió, el Señor lo resucitó porque es poderoso. Dice en el verso 24, la viuda le dijo a Elías, ahora estoy convencida, pero es algo curioso, ¿no? Vean conmigo este versículo. Ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios. Tenía 2 años viviendo con ella. 2 años viviendo con ella. Y ahora ella dice, estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que en verdad el Señor habla por medio de usted. Y entonces en esos 2 años que estuvo viviendo con ella, ¿qué pasó? Tenían 2 años Dios dándole comida a la viuda de un puñado que tenía. Se multiplicó esa harina y ese aceite. Se multiplicaron por 2 años, viendo cómo Dios estaba proveyendo a su casa, cómo Dios la estaba bendiciendo con alimento. Y pasan 2 años y algo, algunos meses quizás, y la mujer dice, ahora yo creo que Dios te envió a ti. Ahora sí creo en ti. Así es el incrédulo, así es el inconverso. El inconverso usted le sustenta, usted le da, usted lo ayuda, y está bien ahí, está bien, y no cree, y no cree.
y Dios recibiendo la bendición de Dios por causa de usted, porque a veces nuestros familiares inconversos reciben la bendición de Dios por causa de usted que es cristiano, y nuestros familiares ven la bendición de Dios sobre ellos y no quieren creer, y ven que están siendo bendecidos, es porque usted tiene a Cristo en su corazón y usted está orando por ellos. Y cuando usted les quiere llevar a que reciban a Cristo, no quiere. Cuando están enfermos, ay, orar por el niño que está enfermo, y usted ora y se sana el niño. Cuando tienen un problema, lo buscan usted, ay, ora que tengo un problema, ora y se quita el problema. Y Dios hace cosas grandes en los inconversos por causa de usted, que usted ora por sus familiares. Entonces vemos estas dos cosas aquí, donde debemos confiar en las promesas de Dios, de que Dios tiene el control sobre la escasez y sobre el sustento material, y Dios tiene el control sobre la muerte física en los humanos. Vemos a este niño que revive, ¿no? Ahora, algo curioso que quiero compartir es, en el versículo 17:24 y 18:1, dice el 18:1, pasó mucho tiempo, ahí en su Biblia, 3 años dice ahí, ¿verdad? 3 años después, otra vez llegó palabra de Jehová a Elías. Pero dice el texto, pasó mucho tiempo, 3 años. No fueron 3 años que de la lluvia. No, pasaron 3 años de que Elías estaba allí en la casa, con la viuda en Serepta, desde que salió de Querib. 3 años pasaron, dice allí el texto bíblico. Todavía no vemos el tiempo que cesó la lluvia. Todavía no vemos el tiempo. 3 años estuvo desde que salió de allá de Querib. Recuerden que en Querib tuvo como algunos meses, porque deja de llover, todavía emana el agua del arroyo. Pongamos que ese arroyo se secó en 2, 3 meses, 4 meses, se secó el arroyo de Querib. Después que se secó, él se va y está 2 años y medio con la viuda en Serepta, comiendo esa viuda, gozando de la bendición de Dios. 2 años y medio. Pero dice que al 3er año, Dios le dice entonces a Elías, ahora sal y vas a ir a que acá el rey, el gobernante, el presidente de Israel, vas a ir y lo vas a confrontar. Vemos que Dios envía a Elías siempre a la boca del león, porque lo envió a la boca del león a Serepta, donde estaba el rey, el suegro de Acab, de allá era Jezabel, y entonces lo envía a la boca del león, donde está el enemigo, y dice que por 3 años el rey Acab estaba buscando a Elías porque le quería castigar. Elías fue el que declaró, no llueve más, y va a volver a llover cuando yo lo vuelva a decir, que me mandé Dios. Y entonces Dios envía a Elías a ver acá, anda acá, que acá se está buscando. Es como si usted lo está buscando a alguien. Alguien te está buscando para matarte, porque dejó de recibir bendición por tu culpa. Y alguien te está buscando para matarte, y viene y Dios le dice entonces a usted, vaya al que lo está buscando a usted para matar, y lo visita allá a su casa. Dios mandó a Elías a buscar a Acab. Dice allí que Acab estaba por allí caminando con Abdías. Abdías era el mayordomo de Acab, y Acab andaba por un lado, Abdías andaba por el otro, buscando un pozo por allí, un pocito, algo donde hallar agua, porque las vacas, los caballos, los animales se habían muerto, estaban muriendo. No, y entonces el rey salió a buscar un pocito de agua por allí, así conseguía. Y el mayordomo, que era Abdías, también por otro lado, dice la historia. Y Abdías se encuentra entonces, dice la historia, Abdías se encuentra con Elías y le dice, mira, mi amo te está buscando y tú andas por aquí y vienes para donde estamos nosotros. Ese hombre le va a hacer daño. La mujer de él se llama Jezabel y está matando profetas de Israel, parejo. Está matando profetas, la esposa, la mujer. Y acá te está buscando. Y dice, dile que yo lo estoy buscando y que yo voy a verlo. Alcánzalo por allá que yo voy. Y así fue, ¿no? Y dice la Biblia en el verso 18 que acá él se encuentra con Elías, o Elías se encuentra con Acab. Lo que quería resaltar era, en ninguna parte me dice el tiempo de que dejó de llover, en ninguna parte me dice eso. Dice simplemente 3 años vivió en Serepta, después que salió
de allá del río de Kerit, y tuvo 3 años allí con la viuda, y no dice el tiempo. En la Biblia encontramos a un Lucas 4:25 y un Santiago 5:17, donde el mismo Jesucristo dice que el tiempo de la sequía sobre Israel, cuando Elías dijo que no iba a llover, fueron 3 años y medio, o sea, 3 años y 6 meses. Santiago dice 3 años y 6 meses, pero aquí en los episodios, en ninguna parte dice 3 años y 6 meses. Jesús, el propio Jesucristo, inspirado y Santiago inspirado, es decir, dijeron que fueron 3 años. ¿De dónde lo sacaron Jesús? ¿De dónde lo sacó Santiago en decir que fueron 3 años y medio? De aquí del texto no dice exactamente que fueron 3 años y medio, pero sí dice que 3 años después de que salió de Kerit, entonces confrontó, dice el texto bíblico, Elías acá. ¿Qué le dice Elías acá? Vamos a ver qué le dice Elías acá. Dice que Elías le dice acá: búscate allí unos animales, unos toros, 2 toros. Prepara con unas piedras allí, leña, un toro. Y los profetas de Baal, ¿cuántos profetas de Baal eran según la historia? En este tiempo Jezabel tenía a su servicio 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Vimos que Acera, según la mitología cananea, Acera era la esposa de Baal, porque esos yesos y esas imágenes les ponían esposa también, y entonces Acera era la esposa, y eran 450 de Baal y 400 de Acera. Y Elías le dice acá: bueno, vamos a hacer algo, vamos a confrontar las cosas. Vamos a ver Israel, ¿con quién están ustedes? ¿Con Jehová o con Baal? Vamos a ver eso, vamos a solucionar ese problema. Por eso Israel, el rey de Israel, ¿quién es? ¿O es Jehová o es Baal? Por eso es que estos episodios es una confrontación de Elías. Elías confronta al gobierno corrupto. Eso hace Elías. Al gobierno corrupto, al gobierno malvado, al gobierno perverso. Elías lo confronta con la palabra. Y le dice: son unos corruptos, son los idólatras. Eso es lo que están haciendo. Le dice Elías. Necesitamos Elías hoy que confronten la corrupción y que defendamos más la Biblia y que defendamos más a Dios y no a Baal, que defendamos a Jehová. Y entonces se paró Elías y dijo: vamos a hacer aquí un altar. Hagan ustedes un altar, pongan allí madera y el toro lo van a poner allí, y ustedes empiecen a clamar a Baal. Comiencen los profetas, eran 450 de Baal y 400 de Acera contra uno solito, que era Elías. Clamen, clamen para que descienda fuego del cielo y consuma ese toro. Clamen. Y dice que desde temprano hasta el mediodía clamen, y Elías se reía de ellos. Clamen más duro, que si quizás Baal está dormido. Clamen, quizás está ocupado. Clamen más duro. Y pasaron todo el tiempo. A las 3 de la tarde no sucedió nada. Se cansaron de clamar y no descendió fuego del cielo para consumir allí ese lugar, para consumir el toro. Gracias. Para consumir el toro ni nada de eso. Y entonces viene Elías solito. Carán. Preparó sus piedras, preparó la leña, confiado en Dios, preparó el toro y dijo: háganme allí una zanja alrededor y échale agua a la leña, échale agua al becerro, échale agua en la zanja. Y por 3 veces le dijo: échale agua, otra vez, échale agua, échale agua. Y eso se llenó, se enchumbó de agua. Y sabe que el agua con fuego no se lleva, ¿no? Y dijo Elías entonces: Señor mi Dios, creador del cielo, la tierra, todopoderoso, desciende fuego. Y descendió fuego del cielo, dice la Biblia. Consumió el toro, consumió la leña, consumió el agua que había en la laguna. Eso quedó sequito. Y Elías, confrontando a los falsos profetas de Baal y de Acera, le demostró que Jehová es el que tiene el control sobre todas las cosas, porque Jehová es poderoso para nosotros.
Y en esa confrontación vemos allí donde ellos después reconocieron, dice el texto bíblico, al final, dice que ellos reconocieron que Jehová es Dios y que Jehová era Dios. El pueblo se postraron y reconocieron eso. Eso lo dice la historia, ¿no? Demostrando que Dios en el arroyo de Querit envió a Elías y obedeció, y Dios le proveyó, le dio sustento allí con los cuervos. Luego le envió una viuda pobre de Serepta y él obedeció, y por 2 años y algunos meses comió la viuda y comió Elías de un puñadito que tenía la mujer así, porque Dios dijo: eso nunca va a escasear mientras tú estés viviendo en la casa de la viuda de Serepta. Y de paso tomó el aposento alto para orar y clamar al Señor, y allí comió. Vemos allí que él obedeció la promesa del Señor y fue. Luego Dios lo manda y le dice: enfrenta acá, porque acá es corrupto. Hermanos, confiemos en Dios. No estemos confiando en los gobiernos del mundo. Los gobiernos del mundo, todos son corruptos. Cuando hablo de todos, estoy diciendo a nivel mundial, todos son corruptos. Mientras no busquen a Dios, mientras no se sometan a Dios, todos los gobiernos son corruptos e idólatras. Por lo tanto, la exhortación, amados hermanos, para ustedes es que confiemos en Dios sobre todas las cosas. El profeta Elías confrontó a Acab y le dijo: ustedes están adorando a Baal. No debemos nosotros confrontar a los Acab de hoy cuando nos dan órdenes de adorar imágenes, de practicar idolatría, de creer en santería, de creer en brujería, de hacer hechizos. Recuerden, todos los gobiernos son malos. Yo meditaba en esto. Sí, los 20 reyes de Judá y los 19 reyes de Israel, viceversa, 20 de Judá y 19 de Israel, todos fueron malos. Solo en Judá 8 fueron buenos, y Dios les hacía esto. Dios les hacía esto. Vean lo que Dios hizo. Y aún así el pueblo de Israel siguió haciendo lo malo y siguió en idolatría. El pueblo de Israel siguió andando en desobediencia a Dios, y Dios le mandaba fuego del cielo. Dios utilizaba a los profetas, le daba comida con los cuervos, y aún así el pueblo de Israel no creyó. ¿Cómo van a creer hoy? Pueblos rebeldes y naciones rebeldes que no buscan a Dios, que están en idolatría, que ahora en las naciones del mundo están determinando a ser lo más perverso que a Dios desagrada. ¿Qué es lo más perverso que a Dios desagrada? Aceptar la vida homosexual en las naciones del mundo. La Biblia dice que eso es abominación a Jehová. Se los he dicho. En Deuteronomio dice: la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque esto es abominación a Jehová. ¿Será que es abominación que una hermana tenga un pantalón? ¿Será que es abominación que un hombre se ponga una blusa? Es la ropa. La palabra abominación es que Dios no le agrada que la mujer quiera tener carácter de macho, ni que el hombre quiera tener carácter o ser mujer, ser homosexual o lesbiana. Esto es abominación a Jehová. Y hoy los gobiernos del mundo están hablando, y algunas naciones lo han legalizado, y escuchamos naciones del mundo que van a legalizar el matrimonio homosexual, porque eso hay que aceptarlo, porque todos tienen su derecho, y los derechos de la Sagrada Escritura, y los derechos de Dios, los derechos de la palabra de Dios, que eso atenta contra Dios. Y aún así vemos a los seres humanos atrás de los gobernantes, mendigándoles alimentos, mendigándoles comida, atrás de los gobernantes, cuando Dios dice: en el que tú tienes que confiar es en Dios, que Dios va a usar cuervos para que te lleven comida, que Dios va a levantar arroyos en Querit para que te den de beber, y Dios va a usar viudas. Recuerden, cuando Dios te va a dar algo, Él no va a usar al más rico del municipio para darte algo. Cuando Dios te va a dar algo, Él usa al más pobre, al más miserable, al que no tiene nada. Dios lo usa para que tú veas la gloria del Señor. Así que, amados hermanos,
Fueron 3 años y medio. Aquí el texto relacionamos 3 años que estuvo en Serepta y un tiempo más. Entonces Elías hizo llover, dice la historia, en el capítulo 18, de 41 al 46, después que confrontó acá. Algo interesante es que Elías agarró a los 450 profetas de Baal y 400 de Acera, después que quemó el holocausto, los agarró y los degolló a toditos. Los degolló a todos por ser infieles a Dios, porque se desviaron a Baal y a Acera. Y a todos los profetas Elías les pasaba el cuchillo y los mató a toditos por desobedientes. Después Elías, Dios lo manda, ¿verdad? Después Elías sigue su camino. Y dice la historia que entonces Elías trae lluvia otra vez, trae lluvia. Después de confrontar al rey Acab, viene la lluvia. Después de confrontarlo y decirle: ¿hasta cuándo ustedes evangélicos van a estar viviendo y titubeando entre dos opiniones? Si Baal o Jehová, o si Jehová y la santería, o si Jehová y la idolatría. ¿Hasta cuándo van a vivir en dos aguas? ¿Hasta cuándo? O ser cristiano o ser político. ¿Hasta cuándo entre dos aguas? Decídanse, busquen a Dios, crean en Dios. Después que los confrontó, entonces dice en la Biblia que Elías oró y le dice acá: va a llover. Por varias ocasiones le dice: va a llover, y lo manda: anda que va a llover. Pero exactamente en el versículo 45, entre tanto aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo un gran aguacero, y subió a su carro Acab y se fue a Jezreel. Pero la mano de Dios, la mano de Jehová, estaba sobre Elías. Es decir, cayó un aguacero. Dice que Jesús dijo que eran 3 años y medio. Santiago dijo que eran 3 años y medio. En este episodio no dice exactamente 3 años y medio. Dice que 3 años vivió él después de estar en Serepta. 3 años después, Dios lo manda a confrontar a Acab. Imaginamos que hubo 6 meses allí de confrontación, de viaje y todo eso. Pero en el 3 años y medio cayó el agua. Vean todo lo que Dios hizo con Elías. Como Elías confió en las promesas de Dios. Cuando Dios lo mandaba para acá, él iba. Anda a Kerit, él iba. Anda a Serepta, él iba. Dios lo mandaba y él iba. Porque Dios le decía: tranquilo, en Kerit te voy a mandar cuervos, oíste, para que te den comida. En Serepta, ahí están los enemigos, no te preocupes, una viuda te va a alimentar. Y lo alimentó por 3 años. 3 años desde que salió de Kerit. Ahora, yo no sé qué pasó con Elías. Ya estoy concluyendo la historia. Este es un mensaje histórico, pero sacamos principios del mensaje histórico. Necesito explicarle la historia para que me entiendan los principios y las verdades. Y la verdad es que debemos confiar en las promesas de Dios como Elías confió. Sucedió que después que en el capítulo 19 Elías comienza a huir. ¿Por qué Elías comienza a huir? Elías comienza a huir por la razón de que Jezabel, es decir, esta mujer, odiaba a los profetas y los mataba. Cuando llegó acá y le dijo: mujer mía, esposa mía, del cielo cayó fuego, el Dios de Elías consumió el toro, y nosotros con Baal y Acera no pudimos descender fuego del cielo. Y le estaba contando eso a Jezabel, y la mujer se puso furiosa, se puso molesta, se puso brava y dijo: a Elías lo voy a matar. Y comenzó a perseguir esta mujer Jezabel a Elías para matarlo. Dice la historia que Elías se asustó. Ya Elías estaba ya mayorcito y comenzó a huir. Dice que algo le dio así como algo de depresión a Elías en saber que Jezabel lo estaba buscando para matarlo. Le dio algo de depresión, y es donde Dios le da la última orden a Elías, el último mandato, la última enseñanza, y él va. Y en el versículo 15 del capítulo 19, Jehová le dijo: ve y vuélvete por el camino hacia el desierto de Damasco, llegarás a ese lugar y vas a ungir a Esael como rey de Siria, y vas a ungir a Jehú sobre el rey de Israel, y vas a ungir, dice allí, a Eliseo como profeta. ¿Quién era Eliseo? El sucesor de Elías. Dice que ya él era mayorcito allí, era mayor.
Y él fue, ungió los 2 reyes de Siria y ungió el rey de Israel y ungió al profeta Eliseo. Ya él era su sucesor. Y así pasaron estos episodios. Pero, ¿qué aprendemos nosotros hoy en día, amados hermanos? Que nosotros debemos confiar en las promesas de Dios. Para mí Elías es un tremendo profeta. Elías, Dios le dijo, ve que unos cuervos te van a llevar comida. Imagínate que yo le diga a usted, anda a tu casa, no te preocupes, que yo voy a utilizar a unos zamuros que te lleven pan y carne. ¿Usted va a creer eso? Un zamuro, animal inmundo también, que te va a llevar comida. Elías lo creyó. Y vete al arroyo de Kerit. Elías lo creyó y obedeció la promesa, el mandato. Y luego le dijo, anda a hacer esta, que una mujer te va a dar comida y es viuda. Cuando llegó, él sabía que las viudas eran limpias. Él sabía que las viudas no tenían nada. Y él obedeció y fue porque Dios le dijo, una viuda te va a sostener. Y lo sostuvo por 3 años. Casi 3 años. Entonces, amados hermanos, ¿qué quiero enseñar yo con todo esto, amados hermanos? Quiero enseñarte que Dios tiene el control sobre la naturaleza. Controló los cuervos, controló el arroyo de Kerit. Dios tiene el control sobre el sustento material. No te preocupes. No estés buscando depender de Baal. No estés buscando depender de la idolatría. No estés buscando los Acá. Recuerda, los gobiernos son corruptos. Los gobiernos son malos. No tengamos nuestras esperanzas en los gobiernos. Los gobiernos son corruptos porque piensan solo en ellos y solo llenarse ellos y beneficiarse ellos, y no les importan los demás y no les importa el pueblo. Por eso la exhortación de hoy es: confiemos en las promesas de Dios. Confía en Dios, confía en el Señor. Él te va a sustentar. Y como Dios todopoderoso, Dios le dijo: te voy a demostrar que yo soy poderoso aún ante la muerte. Porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una promesa. Si crees, yo te voy a resucitar en los días postreros y vas a resucitar. Ustedes recitaron muchas promesas en la mañana de hoy. Cuando el director cantaba el canto, las promesas del Señor mías son. Y ustedes recitaron muchos versos bíblicos que son promesas del Señor. Así que, hermanos, confiemos en las promesas del Señor hoy en día. Confiemos en lo que el Señor nos manda. Y no estemos confiando en Baal. La moraleja de estos episodios es: ¿quién es tu rey? ¿O es Dios o es Baal? ¿O es Dios o es la santería? ¿O es Dios o es la brujería? ¿O es Dios o es la política? Confiemos en Dios, amados hermanos, y no nos desviemos del Señor. Y que Dios nos siga bendiciendo. Esta enseñanza me edificó mucho a mí esta semana. Oré y le dije al Señor: Señor, muéstrame algo que enseñar el domingo. Y Dios me mostró este canto, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios, Anderson también lo cantó. No le dije que lo cantara, ni tampoco le dije el tema que iba a predicar. Él lo cantó porque lo quiso, Dios se lo puso, no sé. Pero cantó el mismo canto que traía yo de introducción para el mensaje de hoy. Así que, amados hermanos, confiemos en las promesas de Dios. No estemos confiando en el hombre, que Cristo es nuestro Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios nos bendiga. Bendito Dios. Te doy las gracias, Padre, por la Iglesia Libre Central. Gracias, Señor, porque tú siempre nos sustentas. Y que aunque haya sequía y aunque haya escasez, aunque llevemos años de escasez, de momentos difíciles en nuestra nación, nosotros estamos confiando de que tú vas a enviar cuervos y tú vas a enviar viudas para que nos sustente, porque hay una promesa que dice: no habrá justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso, Señor, aquí está la Iglesia Central. Provéeles a todo el sustento de cada día, Señor, porque seguimos confiando en ti. Y recibe la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde. Yo no sé si alguna persona que nos visita, bienvenidos los que nos visitan, sean bienvenidos en medio nuestro. Si alguna persona que nos visita desea recibir a Cristo como su Salvador, yo le invito a que pase a este lugar. Si